¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Expectante. Bueno, sí, ¿no? Estamos todos expectantes. Primero, un dato servicio para todos, 18,4 ahora la temperatura, pero atenti que viene un fuerte descenso. No sé si lluvia mediante o no se enojen con el mensajero. Viento e invierno de vuelta, pero, las dos cosas, digamos. Sí, algunos dicen con lluvia, yo recién entré, te digo, estaba semisoleado, pero baja otra vez a 5 la mínima, así que a no descuidarse, que muchos ya padecimos. Va a pagar caro la despedida. Sí. En el cierre de julio. Muy y bien. Después hablando de temperatura, el tema del dólar, ¿no? Yo te escuchaba, sí. Ahora también tiene una información que por ahí lo sumamos a Carlos. Bueno, es una luz amarilla, ¿no? Siempre que empieza el tema cambiario en la Argentina y bueno, y las preguntas que se imponen, porque cuando se habla del mercado, ayer yo comentaba una nota, creo que me gusta citar la fuente, que fue Pablo Wende, el que publicó el lunes el dato de la compra minorista de dólares en julio. ¿No? Que me parece que era importante, porque si no, viste, es el mercado. El mercado somos nosotros también, ¿no? Más de 1 millón de personas compraron dólares en junio, más de 1 millón de personas, más de 2.000 millones de dólares. Recordando que además sigue rigiendo el cepo para las empresas. Claro. Que solo pueden comprar no en el MULC, sino a través del MEP o el contado con liquidación. Correcto. Que son por eso los dólares que también acompañan esta subida o esta suba del dólar minorista y el dólar mayorista. De hecho, en los dos casos están por encima de los 1.350. Un valor que no tenían hace un buen tiempo, digamos, ¿no? Bueno, recién Carlos me aportó el dato, no sé si ya lo tienen microfoneado, que algunos bancos estaban dejando de vender en este momento en el home banking. Carlos, ¿vos tenías ese dato? Buenas tardes, Débora. Sí, algunos bancos hoy en el home banking vos querías entrar y no se podía comprar dólares. Obviamente, como decían con Paulino, es un día complicado porque es fin de mes. Entonces siempre fin de mes se cierran muchas operaciones de compra y venta de dólar futuro. Por eso de alguna manera hay que estar muy atentos porque hay una suba importante. Recordemos que ayer había cerrado prácticamente a 1.325 el dólar Banco Nación o el dólar oficial, el minorista, el que podemos comprar, como decía Paulino, sin el cepo. Y hoy prácticamente llegó a tocar los 1.370, ahora está 1.350, oscilante, hay que ver cómo cierra. Pero evidentemente lo que hay que tener en cuenta, y vos lo nombrabas, lo decías, Débora, es que en junio, el mes 6, los argentinos compraron 4.000 millones de dólares. Bueno, este es el dato, ¿no, Paulino? Y después... 4.000, o sea que el diferencial fue 2.000 millones de dólares entre los que compraron y los que vendieron, perdón. Sí, muy bien, yo Carlos, cuando diste el dato, son los dos datos que uno va recogiendo en la memoria, ¿no? De lo que va leyendo, me parecía que una cifra mayor está bien lo que marca Carlos. Y después está la pregunta respecto de la suba que se dio en el dólar en el mes, ha sido de, lo redondeo, 12%. Exacto. 12% en el mes, con una inflación que conoceremos, pero que las consultoras están proyectando todavía por debajo del 2, 1,9, 1,8. ¿Qué quiero decir con esto? En la historia argentina normalmente se daba lo que llamamos el pass-through, es decir, que sube el dólar, sube todo, es inflacionario. El gobierno no lo está viendo, ni ninguna consultora lo está previendo, pero estamos hablando de un mes en donde el dólar creció 12% con una inflación que está por debajo del 2%. Sí, hay que ver en agosto, porque lo que vos estás viendo hoy, que es de los últimos días además, si tiene traducción o tiene traspaso, serán las próximas semanas. Primero. Sí, Segundo, que no es menor, me parece. También hay un consumo frío, que no te valida aumentos de precio. Tercero, dice el gobierno, te pongo mucha importación, Carlitos, ayúdanos. Entonces el bien importado final te baja precios, te pone una competencia, desde cerámicos, pasando por vehículos o cubiertas o artículos de consumo. Sí, además en julio, sumo a esto, hay que sumarle lo que pasó con la tasa de interés en la Argentina, que bajó primero, subió muy fuerte, ahora está estabilizada en alrededor para el tema de lo que se llaman las cauciones, a un día 35% anual, esa tasa había llegado al 65%, y el gobierno está privilegiando de alguna manera tener una tasa alta para no tener problemas con los precios. Claro, entonces, porque lo que privilegia, está claro que frente al aumento de las tasas, que puede tener impacto en el nivel de actividad, siempre se privilegia la desinflación. Pero yo ahí también pongo el foco en algo que estuvieron hablando ustedes y que nosotros lo hablamos mucho con Carlos, que es el ancla fiscal, ¿no? Correcto. Que es una herramienta que el gobierno siempre pone sobre la mesa como el hecho quizá inédito, ¿no? De la política económica o del corazón de la política económica del gobierno de Milei. Pero el otro día cuando vino Spotorno, hoy me estaba acordando, Carlos, él nos decía, bueno, en realidad
superávit fiscal primario, corregime si yo de memoria pifio algún dato, era de 1.6, pero si les descontamos los vencimientos de la deuda es 0.3. Claro. Y esto lo discutíamos en el contexto de lo que se especulaba que era el anuncio de la baja de retenciones, ¿no? Por el impacto fiscal que tendría, etcétera. Eso es lo que queda finalmente, pero lo que hay que decir... Pero es finito, a eso me refiero, sí, ¿me entendés? Por eso hay un tuit hoy del vocero y secretario de Medios, Manuel Adorni, que mucho el mercado no entendió, muchos no entendieron, que está marcando que para el gobierno lo más importante es el superávit fiscal, por lo tanto lo más importante es una política monetaria restrictiva con una tasa de interés alta, para permitir que la gente diga entre el dólar y los pesos, prefiero los pesos, claro, lo que pasa pero igual se va a dólar, pero en julio, igual se está yendo a dólar. Pero en julio, vos dijiste, Débora, la tasa de inflación será entre el 1,4 o el 2, la tasa de interés termina siendo casi el 4, y el que apostó al dólar no perdió, porque hizo el 12%. Mira, el que hizo caso a Caputo del comprar campeón. Si querés comprar campeón, bueno... Ganó 10% en 15 días. Compraron bastante. Por eso. Compraron bastante. Y si ganás 10% en 15 días, necesitas 3 meses por delante de tasa de interés. 3. Sí, hay que ver cómo termina, porque a lo mejor algunos pueden estar comprando hoy, compraron a 1.370. Y mañana venden a... Y a partir de mañana, que empieza el mes de agosto, hay que tener cuidado porque muchos pueden quedar un poco en upside, porque correcto, a lo mejor puede bajar un poco. Pero hay que recordar también, Débora y Paulino, que a partir de agosto... Hoy salió ya la publicación que empiezan de nuevo las retenciones a partir de mañana. Correcto. Por lo tanto, esa idea que tenía el mercado de que no iba a haber liquidación de dólares, probablemente pueda haber, pero tal vez no sea la liquidación de dólares que tuviste entre enero y julio. Tal Ahí vez estoy viendo en la pantalla, menos. Perdón, mientras estamos conversando, nuestros compañeros están poniendo en pantalla dólar 1.380, sí. Nuevo récord nominal, ¿no? Sí. Es el récord nominal porque es el dólar oficial. Para entenderlo, está subiendo aproximadamente en las últimas horas 10 pesos por hora. Bueno, por eso no te digo, no es normal. Es coyuntural, yo no es lo normal. Sé. No es normal. Porque creo que vos lo referías, Paulino, el dólar de 1.500 que tuvo el presidente Era el Milei. dólar blue de julio del año pasado. A eso iba. Con el dólar oficial estaba en menos de 1.000. Ahora el dólar oficial está en 1.380 y fíjense cuánto está el dólar paralelo. Está más bajo. Sí. Por lo tanto, hay algún tipo de actitud por parte del Banco Central de la República Argentina de tampoco dejar caer tanto el valor del dólar. ¿Y qué pasa si llega al techo de la banda? Es bueno, de 1.400, si llega al techo de la banda, estamos ahí tiene que vender. Está subiendo 10 pesos por hora. Sí. Estamos a 20 pesos de que llegue al techo de la banda, que el presidente dijo el dólar va a flotar en estas bandas. Sí. Si llega a los 1.400, ¿qué pasa? Son bandas que van subiendo mes a mes, así que la banda superior está, ¿no? Hoy ahora es 1.450. 1.450. O sea, por encima de 1.450... el gobierno tendría, el Banco Central de la República Argentina o el Tesoro, tendría que salir a vender dólares. Claro, y ahí va a estar la pulseada con el mercado. ¿Sí? Yo ahí les pregunto, porque, a ver, hasta acá el gobierno venía sosteniendo que es el riesgo K, el riesgo electoral, la previa de la elección. La verdad que para la elección de 7 de septiembre todavía falta. Y además, y acá Paulino, un poco es tu métier también, el tema político, si la elección de septiembre, que va a ser una elección muy particular porque tiene las características anómalas de ser desdoblada, con la boleta tradicional, con el requerimiento del aparato, de la fiscalización, es un signo de interrogación enorme que salga, como el presidente dijo, que arrase. Puede pasar en octubre, pero no lo sabemos en septiembre. La provincia de Buenos Aires es insondable. Yo no le doy mucha importancia en general a ninguna encuesta, no le creo, ni a las que le dan bien, a las que le dan mal. Pero digo, ojo, porque si entre septiembre y octubre la elección no es tampoco una elección que sostenga al gobierno o que no deje prever que el peronismo se puede rearmar. Bueno, ¿qué pasa con este dólar que hoy a cuánto estamos de la elección, Paulino? ¿Cuántas semanas? Estamos a 3 meses, estamos a 100 días, 90, bueno. 80 días, 90 días. Pero en cualquiera de los casos, sí es verdad, es muy largo el trecho, es muy largo, definitivamente, muy bien marcas Débora eso, son 11 semanas largas. Pero más allá de eso, acá hay un tema preocupante en términos de que si el mercado sigue confiando ciegamente en el equipo económico, no, porque hasta acá no había resquebrajamiento al respecto, y el mercado mayoritariamente confiaba en el equipo económico. Del desarme de las LEFIs para acá,
hay un sector creciente que empezó a descreer, a tal punto que alguien me escribe recién, economista, de los que hablan con el presidente, que ellos ya tienen una estimación de un déficit de 0,2. Bueno, por eso pregunté recién lo del superávit. Hoy Infobae publica una nota en ese mismo sentido, o sea, hay alguna especulación respecto a que ni siquiera está finita en esa cuenta. Cuando vos computás intereses, que además cada vez son mayores, porque tenés que validar tasas cada vez más altas para renovar la deuda en pesos, a plazo más corto, eso te está empezando a hacer algún tipo de ruido adicional en medio de una campaña electoral. Por eso lo pregunté, porque realmente son números que son propios de economistas profesionales y muchos de ellos además que los maneja solo el gobierno o los organismos oficiales, de modo que uno tiene que creer en los datos que se proveen desde los mismos. Pero por eso me remitía a la conversación que teníamos con el economista Fausto Spotorno antes de que el gobierno oficializara la quita de retenciones, en un contexto de discusión además de tema jubilatorio, de emergencia y de los vetos en discapacidad. Y claro, él nos decía el superávit, el famoso superávit, que es el ancla fiscal, que es el corazón de este programa económico, si le descontábamos los intereses de la deuda, era 0,2 o 0,3. Vos me corregirás, Carlos. Entonces ahí es donde yo empiezo a preguntar, lo pregunto simplemente a los que realmente manejan los números finitos, si ese corazón del programa, que es el superávit fiscal, está sólido. Yo creo que eso no es lo que está en duda, y Paulino nombraba recién el desarme de las LEFI, las famosas letras para que la gente entienda lo que eran antes las LEVAC, después todo lo que cambió, y me parece que ahí está la pulseada entre el mercado, en particular algunos bancos, y el equipo económico, porque algunos empiezan a pensar que esta política monetaria no es creíble, habrá que ver. Yo diría, con el dólar de 1.380 yo me puedo quemar, pero yo diría, si querés vender, vendé, campeón. Porque me parece que es un valor bastante alto, justo para el fin de mes, vuelvo a repetir, donde hay muchas operaciones de compra y venta de dólares futuro que se cierran, por lo tanto eso por lo general te hace subir a fin de mes. Y lo otro, que lo decía Paulino, pero es muy importante, la Argentina, en procesos preelectorales de elecciones de medio término, nunca tuvo esto que va a tener ahora. Elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, como dijo Paulino, elecciones el 26 de octubre nacionales, y donde en esas dos elecciones se va a poner en duda el modelo. Sí, si es el modelo de Milei o si es el otro modelo. O la vuelta al pasado, pero yo también ahí cuando hablan del riesgo, ¿no? Que es una frase que usa mucho el gobierno, el riesgo K. También hay que tener en cuenta un dato. Cristina Kirchner está presa e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, porque mucho se jugó, y esto también durante el gobierno de Macri, ¿no? Con este fantasma de Cristina. Cristina está fuera del escenario. Entonces, en todo caso, será, bueno, la vuelta al pasado. Yo creo que el riesgo K es el riesgo Kicillof. Ese es el riesgo K. Si me permitís, Carlitos, ¿sí? Yo tengo un matiz. Yo creo que el mercado está viendo la gestión política del gobierno. Cristina no será. Acá hay un tema de si el gobierno puede o no puede amalgamar la construcción de consensos indispensables para que las cosas sucedan y las reformas se produzcan, que es lo que se habla desde el día 1. Y ayer hubo una foto de gobernadores más cercanos que lejanos que se cinden, que plantan una estrategia electoral disociada de la Casa Rosada y que buscan una alternancia para con el propio gobierno en un esquema variopinto donde confluyen radicales, integrantes que vienen del peronismo, dirigentes del PRO como Nacho Torres, más el nada menos que Córdoba, Santa Fe. Sí, yo creo que ese planteo me parece que es más importante que el otro. ¿Con quién va a ser la política? ¿Con quién va a ser las reformas? ¿Las va a hacer con los tuiteros? ¿La va a hacer, ya que está de moda? ¿La va a hacer por la galería? ¿La va a hacer con el consejo de asesor, que ya no sé si existe o no, de los economistas que rodean al presidente? ¿O lo va a hacer con los que tienen poder real y tanta legitimidad como el gobierno, que son los que fue electo por la gente? Uno no va a pensar hoy, Paulino Débora, que el dólar está subiendo por esa foto, ¿no? Pero lo que está en duda es la política económica, me parece, la política monetaria, la política cambiaria, y si el gobierno va a aguantar este sistema que está funcionando, y vuelvo a repetir, es un sistema de bandas, donde el dólar fluctúa entre una banda inferior y una banda superior. Argentina nunca tuvo esto, y habrá que ver a partir del 1 de agosto si ese valor de 1.380 empieza a bajar, se mantiene o sube. Sí, bueno, está muy bien. Perdón, por último, me quedo con la expectativa que plantea Carlos. Tal vez este es una especie de dólar pánico y en los próximos días baje la espuma y se estabilice en 1.320, 1.340, no lo sé.
Si ocurre eso, el gobierno habrá sorteado una nueva crisis, pero la recurrencia es un síntoma. Sí, y acá entrará la puja entre el vendé campeón de Carlos y el comprar campeón de Caputo. La semana que viene veremos en ese ringside cuál de las dos frases primó, ¿no? Respecto del escenario futuro de la volatilidad del dólar. Paulino, gracias. Por favor, un enorme placer. Gran tarde, buen programa por delante. Bueno, está...